La filosofía y la psicología son dos campos de estudio con un lugar común en la historia. La psicología surge a partir de la filosofía con el fin de incluir el método empírico a la hora de enfrentar las preguntas que se plantea la filosofía. Por ello, la filosofía ha aportado a la psicología diversos temas de estudio, como la sensación, la percepción, la inteligencia y la memoria. Incluso usando las mismas teorías, la filosofía y la psicología muchas veces no coinciden en sus conclusiones. La psicología depende de la filosofía por varias razones. La filosofía presta a la psicología una visión general del ser humano, que es la base de una buena parte de las teorías psicológicas. Además, la relación inversa también se da. La filosofía en ocasiones hace uso de la metodología científica de la psicología para lograr sus objetivos. Ambas comparten teorías y también objetos de estudio. La filosofía de la mente es una de las formas que ha tomado el problema de la relación mente-cuerpo. En otras palabras, es una de las áreas de estudio de la filosofía que se encarga de estudiar la relación entre los procesos mentales y el cuerpo, el cerebro en concreto, y por ende el vínculo entre la mente y el comportamiento. Los conceptos que estudia la filosofía de la mente han sido esenciales para la filosofía moderna y tienen muchos de sus antecedentes en la filosofía clásica. No obstante, es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando han ganado importancia fundamental, especialmente a partir del auge de las ciencias cognitivas y las ciencias computacionales. Ya desde la primera mitad del siglo XX, la filosofía de la mente apareció como rama especializada dentro de la misma filosofía, cuyo contenido era especialmente alrededor de lo mental, la percepción, las intenciones, las representaciones. En ese momento, la mente era ya un concepto bastante extendido y naturalizado, incluso en el lenguaje de la vida cotidiana. Por poner un ejemplo, gracias a esa extensión es que pudieron legitimarse y desarrollarse muchas prácticas, que van desde el desarrollo de investigaciones, teorías y terapias cognitivas, hasta el desarrollo de prácticas alternativas que servían del concepto de mente y sus contenidos, para desarrollar también teorías y formas de intervenir sobre esta mente. A mediados del siglo XX, el problema de estudio de la filosofía de la mente se agudiza, porque la psicología cognitiva y las ciencias de la computación tuvieron un auge paralelo, especialmente relacionado con el desarrollo del sistema de inteligencia artificial y también a causa de los avances en neurociencia. Incluso se agregaron a la discusión algunas cuestiones sobre si los animales tienen mente o no, y si las computadoras tienen mente o no, sin perder vigencia ni legitimidad. La mente y sus procesos, percepciones, sensaciones, deseos, intenciones, etc., dejaban de ser un término preciso para volverse más bien un concepto vago que valía la pena discutir. Finalmente, después de la década de los 80, época en la que la neurociencia alcanza un auge aún mayor, a la par de los sistemas computacionales que se justificaban cada vez más y que prometían imitar el conjunto de redes neuronales del cerebro humano, la filosofía de la mente se convirtió en un área de estudio con especial relevancia. Con esto, las ciencias del siglo XXI inicia con un nuevo objeto de estudio en el centro, es decir, el cerebro. 2. Posiciones históricas. A. Dualismo. B. Paralelismo. C. Monismo espiritualista. D. Conductismo. E. Monismo neurologista. Teoría de la identidad. Fisicalismo. F. Emergentismo. G. Funcionalismo computacional. Y otros funcionalismos. Recientemente, el propio concepto de filosofía de la mente ha empezado a transformarse hacia el de neurofilosofía o filosofía de las neurociencias, en donde se han empezado a absorber algunos de los conceptos más tradicionales de la psicología cognitiva, como los procesos cognitivos o la conciencia para su estudio. La psicología cognitiva se puede definir como una rama de la psicología que se encarga de estudiar nuestros procesos mentales y cognitivos, es decir, esta disciplina aborda todo lo que sucede en nuestro cerebro, como por ejemplo nuestra capacidad de razonamiento, pensamiento, percepción, memoria, atención y concentración, planificación, resolución de problemas, aprendizaje, etc. La psicología cognitiva persigue comprender nuestros procesos mentales y explicar cómo interviene nuestro comportamiento y conducta. La psicología cognitiva estudia los problemas relacionados con 6 estructuras y procesos. A. Atención. Cómo se capta y se selecciona la información. B. Percepción.
Cómo los datos sensoriales se transforman en experiencias perceptivas. C. Memoria. Cómo se almacena y se recupera la información. D. Pensamiento. Cómo razono para procesar la información. E. Lenguaje. Cómo se comprendió la información a partir de la organización lingüística de la misma. F. Aprendizaje. Cómo se adquieren conceptos, competencias y habilidades cognitivas. La psicología cognitiva o cognitivismo cuenta con múltiples aplicaciones prácticas. Está dirigida a proporcionar técnicas y herramientas que permitan a los pacientes recuperarse, por ejemplo, tras un ictus o lesión cerebral, a ralentizar los efectos de enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer, los síntomas del Parkinson, o a ofrecer tratamientos eficaces para mejorar los síntomas de los trastornos del aprendizaje, como la discalculia, la dislexia o el TDAH. Recursos metodológicos. A. El encuadre hegemónico es el método experimental con validez ecológica. B. Introspección. A diferencia de la introspección tradicional, no estudia la percepción con sujetos entrenados en este método, sino el pensamiento y la resolución de problemas con sujetos normales sin entrenar. C. Estudios cronométricos, tiempos de reacción, utilizados por ejemplo en procesos perceptivos y mnémicos. D. Modelos computacionales, que abarcan dos aspectos. Primero, la consideración del ordenador como metáfora de la mente y segundo, la construcción de programas de IA y simulación, útiles para depurar formalmente teorías. Simulación de teorías cognitivas.